9:02, tiempo del centro de México en esta noche del lunes 30 de septiembre. Ahora vamos con la segunda sección, con todo, y justamente es una historia que le preparamos nuestra compañera Montserrat Antúnez y yo, ¿qué hay detrás del AMLito, este símbolo pues, que refleja todo el cariño que le tienen los simpatizantes, los integrantes del obradorismo? Bien, primero les vamos a traer una entrevista que tuvimos con Armando Monter. Él es fundador del Frente Obradorista, pero sobre todo es uno de los fundadores principales de la famosa tienda Pejelandia, una tienda que está ubicada al lado de Palacio Nacional y donde se ofrecen bastantes inimaginables productos relacionados con la figura del presidente López Obrador, pero que también es un centro de información para la gente. También en segunda ocasión vamos a platicar, les vamos a presentar la entrevista con el Monero Hernández, quien fue nuestro padrino de este espacio porque pues es nuestro primer invitado, vino aquí al estudio para platicarnos qué hay detrás de la caricatura de AMLito, con la cual se realizan pues un montón de estos productos. Bien, también mi compañera Montserrat Antúnez se lanzó al AMLOFest celebrado el día de ayer en el Monumento a la Revolución, donde sobre todo platicó con personas que venden estos AMLitos, comerciantes de AMLitos, pero también con personas que los tienen. Destaco una frase de una de ellas, decía: con este AMLito me siento que está cerca de mí. Y finalmente cerramos esta cápsula con las altas popularidades con la que cierra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, arrancó con una alta popularidad, se le bajó un poquito el tiempo de la pandemia, pero cierra con todo, a diferencia sobre todo de Peña Nieto, un Peña Nieto que terminó por los suelos. Entonces, vamos pues con AMLito, la historia detrás de AMLito. Bueno, Dulce, ya les adelantaste de lo que vamos a encontrar, lo que van a encontrar en este reportaje que preparamos para ustedes. Para entender también, dimensionar lo que representa Andrés Manuel López Obrador como político, pues es importante recordar que buscó en 3 ocasiones la presidencia, también inició su carrera política en la década de los 70 en Tabasco, de donde es originario, también intentó gobernar esa entidad. De igual manera, pues durante estos años de trayectoria también se destacó por recorrer las calles. Inició, por ejemplo, en el PRI, un partido que buscó democratizar. Después se va al PRD, donde fue candidato presidencial. Acompañó también la búsqueda de Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de México. Y con las bases sociales que inició desde Tabasco, pues durante estos años después de unos años conformó Morena, el partido que ya ganó 2 elecciones presidenciales en solo 10 años de existencia. La historia política de López Obrador pues lo ha llevado a trascender como una figura. Una muestra de ello, ya les comentaba mi compañera Dulce Olvera, son los muñecos, la ropa y otros objetos que se comercian con su imagen. Vamos a escuchar primero a Armando Monter. Él es comerciante y creador de Pejelandia. Él nos contó cómo el interés por vender los productos viene pues de su respaldo a la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador y su compromiso por difundir las posturas políticas de López Obrador. Pues nosotros tenemos desde el 17 de marzo del año pasado, del 2023, en plantón, en una lucha permanente en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el segundo plantón, el primero fue hace 5 años, ya van a ser 6 años. El primer plantón, ahorita fue el segundo plantón. Y entonces nosotros, para poder sostener la lucha, comenzamos a vender llaveritos, poquitas cosas del presidente. Y vimos que a la gente le gustó muchísimo. Entonces la misma gente llegaba y nos pedían: oigan, que si tienen esto, que sandalias, que si no tienen pósters, que calendarios.
Y fue así como la tiendita, Pejelandia, la tiendita de los obradoristas, fue creciendo poco a poco. Entonces empezamos a diseñar en base a la caricatura del presidente, en base a las fotografías que veíamos en internet de él, inclusive de la doctora Claudia, y empezamos nosotros a idear. Yo al presidente lo he venido siguiendo desde hace muchísimos años, desde con mi papá, y yo sentía que era un buen hombre, yo sentía que era una gran persona, un patriota, de verdad que amaba a México, pero resultó ser que el presidente no solamente era eso, resultó ser que el presidente es un hombre sumamente inteligente, que conoce a los opositores, en este caso a los prianredistas, de cabo a rabo, y él ha sabido hacer las cosas. A él lo subestimaron, inclusive le robaron la presidencia 2 veces, lo dejaron llegar porque pensaron que lo iban a desinflar a la mitad de su periodo, de su sexenio, y no fue así. Pues todos los productos que ves aquí los hacen diferentes artesanos, diferentes familias, y ahora sí que de aquí se sostienen, yo creo que unas 50 familias, que pues hay familias que hacen un tipo de imán, otras un tipo de llavero, por ejemplo, estos aretitos los hace otra familia, las tazas los hace otra familia, estas alcancías las hace otra familia, estos vasitos los hace otra familia, este termo lo hace otra familia, nuestros encendedores los hacen otras personas, los bustos los hacen otras personas, las sandalias otras personas, las alcancías otras personas, este peluche otras personas, los pejetarros los hace otra persona, las carteras las hace otra persona, estos gorritos los hace otra persona, todo lo que ves lo hacen personas diferentes. Entonces aquí prácticamente esta tiendita le da trabajo a muchas personas que pues viven de esto, porque gracias a Dios la gente compra los productos del presidente, la gente viene y apoya a los luchadores sociales que estamos aquí, porque saben de qué se trata todo esto. Yo ya después me hice militante de Morena, porque era el partido que fundó el presidente de la República, y desde ahí yo seguí apoyando al presidente con todo, le seguimos dando, y ahora sí que aquí estamos. ¿Y qué es lo que hicimos aquí en Pejelandia después de dejar la Suprema Corte? Pues seguimos exhibiendo la corrupción de los ministros, y desde aquí dimos miles, perdí la cuenta, yo creo que fueron unos 60,000 volantes para apoyar el Plan C, explicarle a la gente con trípticos de qué se trataba el Plan C. Toda la gente que llegaba aquí le hablábamos del Plan C, y desde aquí hemos exhibido a un sinfín de funcionarios corruptos. No crean que nada más es vender, aquí no, aquí es un centro de información, de concientización, y para politizar a más gente, porque yo tengo bien claro que un pueblo informado pues es algo muy importante. Pues como la mayoría de mexicanos, ya desde ahorita estamos como que sintiendo un gran vacío, tristeza, pero a la vez estamos conscientes de que el presidente ama a su pueblo y que va a estar muy pendiente de lo que esté pasando en el país, y yo sé que si se llegase a dar una situación mala, fea, el presidente va a salir al frente con su pueblo y a luchar. Justamente el día que fuimos a entrevistar a Armando en Pejelandia, pues nos sorprendió porque nos regaló pues justamente lo que sí, seguramente están ya pensando en casa, tanto un AMLito parlante como una Sheinbaum, las cuales pues por supuesto vamos a regalarles a ustedes. Atención, ahí viene rápidamente la dinámica. Si Luis Mata nos hace el favor de poner en pantalla el correo electrónico, anótelo, le doy chance, contacto, sin embargo, @gmail.com. Tanto el AMLito como la Claudita que nos regaló de Pejelandia Armando para todos ustedes. El primero que conteste la siguiente pregunta y que mande su respuesta a este correo que estamos viendo. 1. ¿En qué año se dibujó el AMLito? 2. ¿Con qué frase se acompañó?
Y para que nos puedan responder eso y enviarlo rápidamente y tener su AMLito o Claudita según la suerte que tengan, vamos a escuchar, Mon, la conversación que tuvimos pues justamente con el Monero Hernández, y él nos platica, nos responde eso. Pues fue cuando el PAN empezó con su campaña sucia del peligro para México. Empezaron a sacar varios spots con esto, ¿no? Es un peligro para México, y como dice el observador, se caían las bardas y se caían las bicicletas y todo eso. Y el PRD, que entonces era el partido cuyo candidato era López Obrador, hizo un spot para responder esa campaña con Elena Poniatowska, que les pedía muy ingenuamente, Elenita le pedía al PAN que jugara limpio, ¿no? Salía ella y decía, no jueguen sucio, hablen con la verdad. Y entonces el PAN respondió con unos spots burlándose de Poniatowska. Entonces estaba muy fuerte la campaña sucia. Sería yo creo que más o menos como 2 meses o 1 mes antes de las elecciones. Y efectivamente hubo una reunión en la casa del Fisgón de gente cercana a la campaña. Entre ellos estaba Berta Maldonado, la Chaneca Maldonado, que era una publicista que le llevaba un poquito la cuestión de campaña a López Obrador. Y entonces la idea de la reunión era pensar formas de contrarrestar esa campaña sucia. Entonces pensar frases o algo, ¿no? Promocionales, de qué manera poder contrarrestarla. A mí se me ocurrió una frase que ya no me acuerdo cuál era, y entonces la escribí en un papel, porque había la idea de hacer stickers para los autos, ¿no? Y entonces se me ocurrió un sticker, hice el rectangulito, escribí la frase, y en la parte donde iba la imagen del observador, pues dibujé una caricatura del observador muy sencilla. Exacto, entonces la Chaneca Maldonado vio el dibujo y dijo, está perfecto, así está muy bien. Y se le ocurrió ahí la frase, que fue sonríe, vamos a ganar. Que a mí me pareció muy mala, pero bueno, ya sabía su trabajo porque resultó bastante pegadora. Y entonces yo le dije, bueno, aquí va la imagen del observador. Y dice, no, tiene que ser con ese dibujo. Y bueno, déjame hacerlo bien. No, así como está. Y es que poco antes de eso, Elguera y yo habíamos hecho una parodia de Mafalda, de las tiras de Mafalda, con personajes de la política de entonces. O sea, Vicente Fox era Manolito, Marta Sagún era Susanita, así, y López Obrador era Miguelito. Entonces yo había hecho un López Obrador al estilo de Mafalda. Y lo tenía muy fresco y entonces lo hice así. Entonces por eso el dibujo tiene mucho el estilo de Mafalda, pues, ¿no? Es como un AMLO mafaldesco. Entonces así fue como salió. Después hicieron los stickers, ya al final de la campaña, entonces no pegaron mucho, pero después de las elecciones, con el fraude, con el plantón del Reforma y todo eso, ahí fue donde empezó a tomar fuerza. Pues al principio peluches no. Al principio lo que hicieron bastante fue pines, botones, banderines para las marchas, ¿no? Y para la protesta en Reforma, camisetas, pero ya después, ahora sí que tomó, sí, exacto, se salió todo de control y se tomó rumbos insospechados y sí, las cosas más extrañas, ¿no? Cuando vi que empezó a tomar ahí, te digo, rumbos raros, fue cuando vi aretes. Vi que empezaron a vender aretes con el AMLito. Y pues ya de ahí lo que se les puede ocurrir, ¿no? El AMLito no es esencial de ninguna manera. Es importante porque es una figura amable de un personaje que es muy importante. O sea, obviamente que en el 2006 López Obrador pues ya era candidato presidencial que había ganado la elección, aunque se la robaron, aunque hubo fraude, pero ya llevaba muchos años de ser una figura importante dentro de la política, un líder social. Y además un líder social muy distinto, un político muy distinto a todos los políticos a los cuales estábamos acostumbrados. Y eso es lo importante, pues, ¿no? O sea, el fenómeno López Obrador, que es un fenómeno político, porque es un político pues honesto, ¿no? Que no se le conocen actos de corrupción, es un político que dice lo que piensa y que generalmente lo que dice lo hace, es congruente, puede tener defectos que tienen muchos políticos, pero la mayoría de los políticos no tienen las características que él tiene, ¿no? Entonces eso, pues sí, claro que lo hace
un inédito en la política en México, que esperemos que deje de ser tan inédito y se vuelva algo más común, ¿no? Políticos como él. Y eso es lo importante. Entonces, el AMLito pues, lo acompaña ese fenómeno. Pues López Obrador. O sea, la gran diferencia es lo que representa López Obrador. Es cierto, también de Fox hubo, no recuerdo que hubiera muñecos, pero sí muchas máscaras. Manotas, sí es cierto. Pero la diferencia es esa, la diferencia es lo que representa el personaje. Y además se hizo patente en los siguientes años. O sea, vino la elección del 2006, vino el fraude, ¿no? Las protestas y demás. Ahí es donde la figura del AMLito empezó a popularizarse. Pasa el sexenio de Calderón, y en 2012, cuando vuelve a ser candidato López Obrador, pues otra vez como que viene un segundo aire del AMLito. Y fue tal, y por eso digo que lo importante es López Obrador, es la diferencia, porque ha habido varios políticos que han tratado de tener su AMLito, ¿no? Y de hecho lo vimos ahora en 2018, como, por ejemplo, las corcholatas de Morena, pues trataron de tener su AMLito. Ebrard tenía un muñequito muy parecido, Fernández Noroña también tuvo el suyo, bueno, Claudia Sheinbaum también sacaron una muñequita, pero yo siento que ninguno de ellos pues tiene la popularidad que el AMLito, y no porque lo haya hecho yo, sino les digo, porque lo importante es lo que representa el observador, ¿no? Y entre el 2006 y el 2012, varios, no muchos, pero sí algunos políticos me pidieron que si no les hacía un dibujito similar. Dante Delgado me pidió una vez y no, yo obviamente le dije que no. ¿Te sentiste inspirado? No, pues no, para nada. Porque además, parte de la gracia del AMLito es que fue algo que sucedió de manera espontánea. Y fue algo orgánico, no fue algo preparado. Si bien sí nace en una reunión donde sí se pensaban cosas para contrarrestar una campaña sucia, pero sí fue, el azar sí influyó mucho. Y sí fue muy orgánico, pues el cómo nace y el cómo se va popularizando. No es parte de una intención, ¿no?, impostada de querer hacer popular algo. Pero sí, efectivamente, Xóchitl, Sandra Cuevas y demás. Y yo creo que es algo que vamos a estar viendo, porque es muy común que cuando algo funciona, pues se quiera imitar con la idea de que se reproduzca ese éxito, en este caso, pues un éxito electoral. Pero insisto, es no entender las cosas, es creer que una imagen amable o simpática le va a dar a un político lo que no tiene. Y es también subestimar a la gente. Porque, bueno, pues sí, los que sigan a ese político, pues sí les gustará y lo tendrán y lo consumirán, pero la gran mayoría de la gente, si ese político no representa, no tiene ese prestigio, esa trayectoria pues de lucha social o de cosas que deben ser importantes dentro de la política, sobre todo congruencia, lo decías muy bien, y una buena pues reputación, pues ningún muñequito te lo va a dar, ¿no? Por eso digo que es irrepetible. O si llega a suceder, pues va a ser porque lo importante sea el personaje y no el muñequito, ¿no? Sí. Bueno, les recordamos que quienes resulten ganadores pues van a poder pasar por sus regalos a las oficinas de Sin Embargo, desde donde estamos transmitiendo en vivo, que se ubican en la Ciudad de México. Esa es la única limitante que tenemos, no se los podemos enviar, pero acá las oficinas pueden pasar por ellos. Para que vean que no mentimos. Un adelanto. De Pejelandia. Y vamos a escuchar, Dul, ¿qué es lo que opinan los comerciantes? Sí. Sí, son comerciantes. Bueno, en este recuento de lo que nos cuentan comerciantes, son personas que una comerciante que tú te encontraste en un evento de Claudia Sheinbaum, también otros comerciantes que asistieron ayer, domingo 29 de septiembre, al AMLOFest, el último festival que se realizó de este tipo, pues en apoyo al presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que nos comentan sobre cómo la venta de estos AMLitos es ya parte del sustento para ellos y sus familias. Te voy a decir la verdad. Tengo yo mi pensión de mi trabajo
pero hago esto porque no tanto por dinero, no, sino por hacer, sino por hacerle, ¿cómo decirles a ustedes? Más, ¿cómo puede decirse? Que conozcan más la figura de Andrés Manuel, no nada más vendo eso, vendo sus libros, vendo todo lo que se pueda, pero no es por el dinero, digo, sino es porque la gente deje la ignorancia y lea y vea que las cosas son como Andrés Manuel lo dice. Lo sigo desde 1995, cuando llegó en el éxodo por la democracia, cuando Roberto Madrazo le robó la gubernatura de Tabasco. No soy ninguna de ahorita que soy de Morena, no, soy de siempre, desde que él llegó a México, lo saludé, me transmitió su calidez, ¿cómo decirles?, su honestidad, y ya no lo solté y estoy aquí. Desde que ya ganó las elecciones, pues empezamos como vimos que la gente lo quería mucho, pues empezamos a hacer las figuritas de AMLO. Son hechas a mano y las hacemos, bueno, las hago yo y me ayuda mi familia. La gente ahora sí que como que está identificado mucho con este presidente y lo quiere mucho, ¿no? Se ha dado a querer el viejito, el cabecita de algodón, le dicen. Yo pienso que AMLO pues ya se quedó para siempre ahora sí en el corazón de la gente, ¿no? Y siempre se va a vender, aunque a lo mejor va a bajar un poco la cantidad de venta, pero yo siento que siempre se va a vender porque no solo vendemos en los eventos de AMLO, sino que también vendemos, por ejemplo, en las plazas, en los estadios, y siempre nos compran AMLOs, aunque sea unos cuantos, pero siempre nos compran. Lo que me motivó a hacer esto, pues porque de oficio me dedico a la joyería y fabrico artículos promocionales para los diferentes eventos de la Ciudad de México. Vi un cambio social, una participación de la ciudadanía y una diferencia en cuestión a lo que se llama proyectos de nación o a una administración. Entonces se planteó lo del licenciado Andrés Manuel, de la aceptación, asistí a sus mítines y me di a la tarea de fabricar artículos tanto del partido como del personaje del presidente. Es la primera vez que se acepta tanto a un personaje como el personaje de AMLito, y más que nada por lo que involucra el licenciado Andrés Manuel como figura el presidente y pues la aceptación. ¿Y piensas seguir vendiéndolos ya en esta nueva administración que empieza? Pues sí, hay que seguir motivando, a lo mejor con estos pequeños detalles, porque son pues regalo de ocasión o simplemente la gente que milita con esto, que se ve beneficiario, pues ahora sí que si tiene su botón de su personaje de anime, pues también quieren el personaje principal, ¿no? Que es el presidente o presidenta en esta ocasión. Comprar mi AMLito fue para mí una representación de quién es mi presidente en México. Es un gran recuerdo de lo bueno que fue nuestro presidente. Es un gran orgullo haberlo tenido. Nos dignificó como país. Y la verdad, llevo dos. Uno para mi hermano, que se va a San Antonio, y me gusta todo lo que hizo el presidente. El tenerlo aquí, de alguna manera sientes como que una pertenencia, ¿no? De tenerlo cerca. No es una obsesión como mucha gente dice, sino como que te hace sentir ese empoderamiento que le ha dado a la gente. O sea, como que te hace sentir bien. ¿Y por qué cree que, por ejemplo, otros presidentes no se hicieron tan populares con sus peluches o eso, ¿no? ¿Cuál cree que sea la diferencia? Pues porque nunca se acercaron a la gente. O sea, nunca crearon ese vínculo con la gente. Siempre presidente y sabías que era inalcanzable. Y él siempre ha estado con la gente y sobre todo por la gente más necesitada. Yo creo que por eso. Bien, para concluir esta cápsula que les preparamos pues con mucho esfuerzo, Mon y yo, respecto a el peso que tiene la figura de AMLito, pues recordar simplemente la alta popularidad con la que cierra el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con varias encuestas, incluyendo Reforma, que ustedes bien saben, fue un medio pues que se la pasó golpeando, ese es el concepto
que utilizó golpeando al gobierno del presidente López Obrador.